un saludo a todos ustedes y una manifestación de gratitud a Perla Rodríguez Recendis y a las demás autoridades organizadoras de este Congreso Internacional Archivos Digitales Sustentables por tener a bien, por tener la contingencia, por haber tenido la visión de generar este congreso y bueno, de manera implícita por permitirnos venir aquí a constatar el intercambio de conocimientos, que es a lo que se viene a un congreso. Sobre todo el poder venir a la entrañable ciudad universitaria, en este sitio siempre emblemático de su Torre de Humanidades, poder desde aquí comunicarnos en un ejercicio, pues ya decía, de confluencia humanística, pero también tecnológica, porque este es un congreso en el que se dan a vista la influencia de las tecnologías de la información y, por supuesto, especialmente las que hacen posible la colección la colección y la conservación de las colecciones sonoras y audiovisuales que se consideran como tesoros de la archivística, como un bien patrimonio de la humanidad, en tanto que es un conocimiento que debe protegerse para el porvenir. Así es que me permito decir, como ustedes lo saben, tenemos en esta mesa a Margarita Baldovino Salva, tenemos también a Paul Rodríguez, ¿sí? Y también tenemos a Judith Silva. Para ser finos en los términos y como vamos unos minutitos ya avanzados, pediremos a ellos que no, por favor, no pasen de los 15 minutos que hemos se han considerado para el inicio, para su exposición, dejando al final una pequeña ronda de preguntas. Así es que le pediremos a la doctora Margarita Baldovinos. Ya se definió que Paul, bueno, con Paul es que fue una cuestión. Paul Rodríguez González es maestro en bibliotecología e información por la Universidad de Oriente en Valladolid, Yucatán, y docente de educación básica a nivel secundario en el área de ciencias sociales por la Secretaría del Estado de ese gobierno, del gobierno del Estado, de su estado natal. Su trabajo a favor de una cultura de la escuela desde 1998 incluye la elaboración de guiones y la conducción de programas radiofónicos, la documentación, la grabación y recopilación del patrimonio sonoro de Yucatán. Tiene un número importante de condecoraciones, de reconocimientos, pero lo importante y sobre todo para nosotros es que se encuentra hoy con nosotros para compartir, y su palabra es la que nos dirá a todos más, mucho más que la semblanza que lo acompaña. Muchas gracias, Pablo. Gracias por la presentación, muy buenos días, bienvenidos todos. Inicio. La ponencia que presentaré a continuación se organiza a partir de tres ejes fundamentales. La creación de la Fonoteca Ada Navarrete como unidad de información especializada para el sureste mexicano. 2. Las estrategias que se han adoptado para pensarse en términos de un archivo sustentable, supliendo en muchos casos la ausencia de presupuestos onerosos y de tecnología de punta que resultan de vital importancia para los archivos. Y 3. El establecimiento de líneas de reflexión que le permitirán a la fonoteca sentar las bases para su continuidad en el tiempo, tanto en el ámbito académico y social que la originó y mucho más allá de ellos. Apartado número 1. Creación de la Fonoteca Ada Navarrete. Conocí por primera vez una colección conjunta de fonogramas en el área de programación de Radio Universidad Autónoma de Yucatán. En aquel entonces, 1998, formaba parte de una selección de estudiantes que a través de una convocatoria tendríamos el objeto de formar la radio estudiantil. La capacitación duró alrededor de 4 meses y aprendimos a manejar los aparatos de transmisión, reproducción y grabación. Conocimos la logística de circulación de materiales y administración de contenidos de Radio Universidad y desde luego a realizar los guiones de nuestros programas. Fue una experiencia enriquecedora en lo humano, en los conocimientos adquiridos y en las habilidades técnicas desarrolladas. Sin embargo, el proyecto llegó a su fin después de 8 meses y para nuestra desilusión los programas no quedaron grabados por nosotros ni mucho menos por la estación. Fue esta situación la que hizo darme cuenta de lo importante del registro y grabación de las emisiones radiofónicas. Esta primera experiencia forjó en mí un sentimiento de vinculación social y afectiva por la intangibilidad del sonido como producto cultural. Para documentarme sobre este tema, realicé búsquedas en la web de aquella época, así como en bibliotecas locales, y de manera autodidacta me convertía, aún sin saberlo del todo, en un antropólogo social, iniciándome en el derrotero de la gestión documental de los archivos sonoros. Mientras tanto,
El siglo XXI nos alcanzaba y provocó en la sociedad mundial y local el resurgimiento de miedos y temores, tal como se ha documentado en otros cambios de siglo. El Y2K, con el cambio de fecha en las computadoras, y la idea del fin del mundo fueron tan solo los casos más sonados. Sin embargo, en lo personal, el siglo XXI se convertiría en pieza clave para la sinergia de personas e instituciones que ponían en valor las colecciones sonoras y audiovisuales como objetos de patrimonio cultural tanto a nivel internacional, nacional y local. Por local entendamos Yucatán. A nivel nacional, seguí con detalle la información y las noticias que se generaron sobre el Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Visuales con sus ediciones de los años 2001, 2003 y 2005. 3 años después, en 2008, Conaculta anunciaba en su portal oficial la creación de la Fonoteca Nacional. Una noticia tan alentadora, pues en esos mismos años, pero en Yucatán, se construían las bases para valorar social y culturalmente nuestro patrimonio sonoro. Desde el sector educativo y las políticas públicas se perseguía un objetivo claro: la creación de una fonoteca en Yucatán. En 2003, el investigador Enrique Martín Briceño, junto con el musicólogo Álvaro Vega Díaz, ambos creadores y fundadores del Centro de Investigación Musical Jerónimo Vaqueiro Foster, escribieron una ponencia en la que señalaban la importancia de formar un área de fonoteca con la colección existente en dicho centro, la cual pudiera cumplir con los requisitos mínimos de servicio al usuario y de procesos técnicos necesarios para la preservación de los materiales. Sin embargo, la tarea quedó latente y los avances de su conformación se ajustaron a la dinámica que el centro requería en ese momento. En el 2006, cuando tuve la oportunidad de regresar a las frecuencias universitarias, el director de extensión organizó un espacio en el que 2 especialistas vendrían a la ciudad para impartir una clínica sobre archivos sonoros. Uno de ellos fue Pío Pelizari, director de la Fonoteca Nacional de Suiza, y la doctora Lidia Camacho como directora de radioeducación. Ese mismo año, el Instituto de Cultura del Gobierno del Estado organizaría un taller que impartió Dietrich Schuller, entonces director de la Phonogram Archive de Viena. Con todo lo anterior y después de estas experiencias y primeras capacitaciones formales, escribí en 2007 una propuesta para el Foro Sectorial de Consulta en el área de cultura. Fue ahí donde expuse por vez primera la creación de un archivo sonoro para Yucatán. La propuesta fue recibida con beneplácito, pero no llegó a concretarse tal cual se proponía. Sin embargo, esta propuesta fue el inicio de lo que sucedería un año después, una conjunción de factores a mediados del 2008 y la invitación que me hiciera el maestro Luis Pérez Sabido en su calidad de director para integrarlo al Centro de Investigación, Documentación y Difusión Musicales Jerónimo Vaqueiro Foster, fue el escenario propicio para concretar la propuesta que un año antes había realizado. Coincidentemente, en 2009, la Fonoteca Nacional, de reciente creación, ofreció su primer diplomado en documentación sonora que reunió especialistas nacionales e internacionales en el tema. Después de 8 meses de diplomado que se sumaban a otros cursos previos, propuse formalmente crear la Fonoteca del Centro de Investigación Musical y el director del centro, el maestro Pérez Sabido, acogió e impulsó desde entonces, como hasta ahora, la propuesta, sugiriendo que llevara el nombre de la célebre cantante de ópera yucateca Ada Navarrete. Correspondió así a la Escuela Superior de Artes de Yucatán, a través de su Centro Regional de Investigación, inaugurar los trabajos de la primera fonoteca pública y de una institución de educación superior del sureste mexicano el 14 de diciembre del 2009. Apartado número 2. Hacia una unidad de información sustentable. La labor que siguió a la instalación de la fonoteca estuvo guiada por los procesos de preservación que los manuales sugerían, pero matizados con las necesidades locales que orientaron sus acciones. Una de las fortalezas que se identificaron desde el inicio fue lo concerniente a la documentación del material. Se contó, como hasta ahora, con una estrecha vinculación y disposición de artistas, investigadores, promotores culturales y algunos usuarios dispuestos a colaborar en las labores de identificación de melodías, eventos, situaciones, nombres, fechas. Debería haber pasado de hace tiempo. Es parte del acervo que tenemos y resguardamos. Bien, los datos arrojados en esta documentación sin duda enriquecieron el contenido de la pieza fonográfica y en ocasiones se convirtió en la única fuente de información. Actualmente estamos por llegar a los 9.000 documentos sonoros inventariados, de los que estimamos poco más de 60.000 registros sonoros, de los cuales el 80% corresponde a obras de compositores e intérpretes yucatecos o con temática de nuestra región.
El 20% restante lo conforman música mexicana y música de los países que han incidido en la canción popular yucateca, como Cuba, Colombia, Ecuador y España. La conformación de nuestro acervo se divide en dos grandes fondos: el audiovisual, integrado por 1000 piezas obtenidas de las transferencias que el Teatro José Peón Contreras y el entonces Instituto de Cultura de Yucatán nos han donado. En cuanto al fondo de fonogramas, una parte ha ingresado por transferencia del Teatro Peón Contreras y otra muy importante se ha constituido gracias a la generosidad de los donadores particulares, algunos de ellos familiares de quienes han sido los protagonistas de la canción yucateca. Así, hemos podido reunir materiales que pertenecieron a Guti Cárdenas, Chucho Herrera, Gustavo Río Escalante, entre muchos otros. También asociaciones e instituciones han enriquecido el acervo con sus donaciones. Tal es el caso de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín, promotora y protagonista de la canción yucateca desde 1949. También el Museo de la Canción Yucateca. Mención especial merecen los coleccionistas e investigadores y aficionados que lograron reunir con el paso del tiempo verdaderas joyas del universo fonográfico de Yucatán. Por ejemplo, de ellos obtuvimos el documento sonoro más antiguo, del cual preservamos, y data de 1910, que da muestra del avance en cuanto a la grabación alcanzado en esa etapa. La música tradicional yucateca y regional constituye un 80%, como ya habíamos mencionado. A partir de la creación de la Fonoteca de Navarrete también se han fomentado fondos nuevos, como el Archivo de la Palabra, Paisajes Sonoros de Yucatán, y se ha iniciado la recopilación de nuevas formas de experimentación acústica producida por yucatecos. Nuestros servicios al público los hemos adoptado de acuerdo a las posibilidades físicas y mobiliarias que ofrece nuestra institución, así como a nuestro flujo de trabajo establecido y de los recursos humanos con los que contamos para su atención. En un horario de 9 a 2 de la tarde, el usuario puede acercarse al centro de investigación y realizar sus búsquedas para satisfacer sus necesidades de información. Contamos con un referencista que apoya en todo momento, y a través de una terminal sonora de consulta, nuestro usuario puede acceder a más de 80,000 horas de información gracias a un convenio firmado con la Fonoteca Nacional, y también puede escuchar parte de nuestro acervo digitalizado. Por lo que respecta al aprovechamiento educativo y cultural del acervo sonoro de la Fonoteca, se han realizado diversas acciones para fomentar entre la población el uso del documento sonoro como fuente de información. Talleres, pláticas y conferencias han sido algunas de las estrategias implementadas. En materia de divulgación y vinculación, se celebró en Yucatán la Semana del Sonido con 2 emisiones, 2011 y 2012, y la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual del 2011 al 2014. En todo este camino, la Fonoteca no ha estado sola. La cooperación entre unidades de información ha sido fundamental para solventar los magros presupuestos asignados. Nuestra vinculación ha hecho lazos de amistad con instituciones locales y nacionales, y ello nos ha servido para llevar a buen término los objetivos trazados. Espacios de divulgación y difusión, apoyos económicos, tareas de estabilización de fonogramas, capacitación del personal, libros, son tan solo algunas de las cosas que hacen visible y vigente nuestra fonoteca. Lo anterior nos hace poner en perspectiva nuestra labor cotidiana en la fonoteca bajo el enfoque de la sustentabilidad del archivo. Si bien la problemática de la sustentabilidad se presenta en el plano digital, también se reconoce que intervienen para las buenas prácticas sustentables ámbitos eminentemente sociales y culturales alejados del ciberespacio y las plataformas digitales, las cuales deben considerarse. Para nosotros, muchas de las prácticas de sustentabilidad se enmarcan en este ámbito. Cada decisión tomada explora un comportamiento a futuro. Cada experiencia adquirida, tanto buena como mala, es atesorada, pues nos ayuda a comprender mejor nuestro entorno próximo y nos aporta datos valiosos que contrastamos con el debate y las tendencias internacionales al respecto. Ahora bien, para ir cerrando, permítanme comentar en el último apartado algunos aspectos que representan para la Fonoteca de Navarrete retos de consolidación y de continuidad en el tiempo, con miras de ir conformando nuestra propia sustentabilidad. Apartado 3. Líneas de reflexión para pensar a futuro. En cuanto a la documentación, es preciso continuar la capacitación permanente del personal, estar atentos a las tendencias globales y analizarlas a la luz de la experiencia local para ofrecer catálogos eficientes y de calidad al usuario. El sistema de gestión de información deberá contar con un blindaje económico, técnico y legal para solventar los vaivenes de los cambios administrativos.
establecer políticas sólidas de documentación al interior de la institución que al mismo tiempo esté armonizada con los estándares nacionales e internacionales, observar y participar en los foros de documentación sonora que nos permitan conocer otras experiencias y otras soluciones. Desde el punto de vista legal, las fonotecas como archivos sonoros tienen mucho que aportar en la construcción de sus leyes nacionales de archivo. Desde la experiencia de nuestra fonoteca, sería pertinente incluir una acepción clara y precisa sobre lo que significa el término documento sonoro en la Ley General de Archivo, difundir a mayor escala que la oralidad y la grabación fonográfica como formas de registro es un documento socialmente construido y de utilidad para diversas tareas del quehacer humano y por ende susceptible de ser un objeto protegido legalmente. El surgimiento de los juicios orales en el país, sin duda, representarán un gran reto para los archivos sonoros judiciales y en este rubro la experiencia de las fonotecas tiene mucho que aportar. Hay que continuar reflexionando sobre las leyes del derecho de autor que en ocasiones problematizan nuestro actuar cotidiano para no caer en la llamada piratería. En el plano económico, nunca serán suficientes los presupuestos para atender las necesidades de un archivo. Sin embargo, debemos encontrar y posibilitar estrategias para que las fonotecas estatales y municipales procuren sus propios fondos económicos para el cumplimiento de sus objetivos archivísticos, pese a la necesaria pero ralentizadora marea burocrática que priva en muchas instituciones y que termina por afectar el documento sonoro. Finalmente, la legislación sobre el acceso a la información no debe olvidar que para el caso de los archivos históricos es necesario normar el proceso completo de documentación y preservación del objeto patrimonial y no solamente el derecho a su acceso, qué y cómo ingresa el documento al archivo, quiénes y cómo serán los encargados de su tratamiento documental, pasar de la capacitación a la profesionalización y formación continua, en qué lugar y cuáles serán las condiciones para su almacenamiento, y cómo se garantizará tecnológicamente la permanencia física y digital del objeto en el tiempo. El desarrollo de las colecciones se convierte en un ámbito fundamental para la reproducción social del conocimiento. Hay que crear comités que nos permitan ser incluyentes en los materiales que ingresan. Al ser la única fonoteca del Estado y en observancia del extenso universo sonoro de Yucatán, fue necesario dar reconocimiento a las expresiones sonoras cuya información temática no eran reconocidas del todo como fuentes documentales. Tal es el caso del archivo de la palabra, los paisajes sonoros y las nuevas experimentaciones artísticas. Finalmente, permítanme resumir en 4 puntos la perspectiva a futuro. Número 1, desde nuestra experiencia, claro está, alejarse del concepto tradicional de la consulta en sala como único referente de medición de logros para los parámetros institucionales en los que estamos inmersos. Debemos, en definitiva, hacer el mayor uso posible y razonado de las tecnologías de información disponibles hoy en día. 2. Considerar que el proceso de descripción catalográfica no concluye en el área de procesos técnicos al interior de la fonoteca, sino considerar la opción colaborativa del usuario que consulta el ítem y deja su comentario. 3. El acceso a nivel técnico se presenta como un reto y plataforma real que hay que mitigar. No solamente la obsolescencia tecnológica nos afecta de manera cotidiana, sino los insumos económicos son escasos para poder atenderlos satisfactoriamente. Ante esta situación, la Fonoteca Ada Navarrete implementa la vinculación colaborativa con otras instituciones que le permiten mostrar al usuario parte de su acervo y de esta manera cumplir la finalidad archivística. 4. Fomentar la investigación interdisciplinaria de la sonoridad en Yucatán, un camino aún por explorar. Todos estos retos que se presentan para la Fonoteca Ada Navarrete y las estrategias que se han implementado hasta el momento y las venideras nos permitirán sentar las bases para que gradualmente nuestra información sonora, bajo un enfoque de sustentabilidad social, transite, como diría en su canción el gran trovador yucateco Pastor Cervera, hacia la insondable eternidad del infinito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al maestro Pau Rodríguez González por esta sonora y al mismo tiempo palpitante, porque en términos de la visualización nos hacía a todos los que tenemos memoria musical, aunque fuese escasa, ir tratando de reconstruir velozmente los contenidos musicales de algunos de los álbumes o de los trabajos de los discos que se guardan en esa
en esa fascinante fonoteca que es un tesoro, desde luego regional y nacional. Muchas gracias, Pau. Vamos a dar paso ahora a Viviana. Margarita. Verónica. Margarita Valdovinos. Vamos a pedirle a Margarita que también nos ayude. Ella es etnóloga. Se ha dedicado a estudiar las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas en México. Me refiero desde luego a Margarita Valdovinos Alba. Se ha especializado en los coras de Nayarit, entre quienes ha realizado numerosas estancias de trabajo de campo. Se ha interesado particularmente en las prácticas verbales y su transformación en el tiempo, lo que le ha llevado a formarse como lingüista, historiadora, filóloga y epistemóloga. Realizó la licenciatura en etnología en el ENA y tanto la maestría en etnología y socióloga comparativa como el doctorado de etnología en la Universidad de París, en Nanterre. Efectuó 2 estancias postdoctorales, una sobre lingüística antropológica y lingüística descriptiva en la Universidad de Texas, en Austin, y otra en el Museo Etnológico y en el Instituto Iberoamericano de Berlín. En esta última estancia se dedicó a estudiar los materiales que el etnólogo alemán Konrad Theodor Preuss registró entre los coras en su expedición a México 1905 a 1907. Actualmente investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, desde donde pues, se prepara permanentemente con nuevas hazañas como las que emprende en el afán de conservar la comprensión del lenguaje, del idioma y por supuesto la aportación cultural que esto representa, especialmente de nuestras voces autóctonas. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí y bueno, quiero empezar un poco esta presentación platicándoles cómo llegué a los archivos, porque generalmente los antropólogos tenemos un campo de estudio mucho más alejado. Pero bueno, mi incursión a los archivos inició cuando empecé estudiando los materiales de un alemán, Konrad Theodor Preuss, quien entre 1905 y 1907 hizo una expedición al noroeste de México y recopiló una serie de textos de los coras, los huicholes y los mexicaneros. Y entre todos los materiales que recopiló se encuentra una colección de grabaciones en cilindros de cera que se encuentran en el Archivo Fonográfico de Berlín. Bueno, es así como yo empecé a entender las lógicas de archivo. Pero más tarde, inspirada por este trabajo, yo misma hice mi compilación de textos rituales entre los coras de Nayarit y entonces tuve la oportunidad de comparar un poco no nada más los métodos, pero también como la vida de los materiales, lo que pasa después de que un investigador produce una serie de materiales que son básicamente un objeto de trabajo, pero que después se vuelven también un patrimonio, ¿no? Lo que sucedió con Preuss es que sus cilindros estaban guardados en una colección en Alemania con otros 40.000 cilindros de todas las culturas del mundo. Los archivos de Preuss tienen, como todos los demás de esta colección, una historia muy particular porque los archivos fueron almacenados en minas después de la Segunda Guerra Mundial. Después del término de la guerra, todos los archivos estaban perdidos, una parte terminó en Rusia, después en Alemania del Este, otra parte estaba en Alemania dispersa y tomó más de 20 años reunir la colección. Todos los datos sobre el contenido de estas grabaciones estaban prácticamente desaparecidos, entonces fue un esfuerzo inmenso del gobierno alemán para volver a identificar estas grabaciones. Entre las que se pudieron identificar está esta colección de cilindros de cera, y que en realidad si no hubiera estado en este archivo hubiera desaparecido porque todos los demás materiales del trabajo de Preuss desaparecieron en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, cuando yo empecé a hacer mi colección de textos, yo dije, ¿qué voy a hacer yo con mis textos? Yo tenía diferentes problemas que Preuss, pero uno de mis problemas principales era que incluso ya estando trabajando casi en la era digital, los minidiscs con que grababa se volvieron totalmente obsoletos en 5 años. Y bueno, yo empecé a elaborar como versiones digitales caseras,
Pero mi pregunta era que, o sea, yo no puedo tener ese material nada más porque si algo me pasa a mí o a mi computadora, se acabaron mis 10 años de estudio sobre los cantos rituales. Entonces, toda esta reflexión y el resultado de esta reflexión convergen en una cosa que voy a presentarles aquí, que es la historia de un archivo que estoy tratando de establecer en la UNAM. Bueno, la primera pregunta que viene aquí es: normalmente los materiales digitales están hechos, o nosotros los concebimos como algo que va a permitirnos hacer que las cosas duren, pero también poder distribuir este saber entre más personas, más instituciones, más interesados, etc. Pero esta distribución no siempre es equitativa. En este proyecto yo me voy a concentrar en un grupo de la población que generalmente es el más discriminado en México y en el mundo, los grupos indígenas. Entonces, bueno, podemos al menos observar 4 frentes en los cuales la población indígena sigue siendo sistemáticamente marginada. Primero que nada económicamente, pero también en lo social, en lo cultural y en lo lingüístico. En este proyecto yo me estoy concentrando en la parte cultural y en la parte lingüística. Y el objetivo del proyecto que yo estoy desarrollando es la creación de un archivo digital para las lenguas y las culturas indígenas. Este proyecto tiene 2 metas centrales. Una tiene que ver con la conservación de los fondos sonoros y de video sobre las culturas y las lenguas indígenas. Si tenemos en cuenta que esta serie de materiales empezaron a producirse desde principios, bueno, finales del 19 hasta nuestros días, pero todos estos materiales suelen estar dispersos y la mayor parte de los investigadores tienen sus archivos personales ellos mismos. El segundo objetivo de este proyecto es poder proveer estos materiales la capacidad de regresar a sus fuentes de origen, es decir, a las comunidades indígenas. Como les decía, estos materiales son ya un patrimonio histórico de los pueblos indígenas, narran su historia, narran elementos de su lengua, elementos de su cultura que muchas veces se han transformado e incluso desaparecido a lo largo del tiempo. Bueno, como objetivos de este archivo digital, puedo sintetizar más o menos en 3 puntos. Primero que nada, se trata de digitalizar todos estos fondos dispersos. A lo mejor las personas de mi generación ya estamos acostumbrados a que, bueno, primero ya hacemos grabaciones digitales, pero los materiales análogos que tenemos, lo primero que hacemos es pasarlo a digital, porque nos parece que es una manera de acceder más fácilmente al material, pero también de que éste se conserve. Esto no es el caso de otras generaciones que no están acostumbradas a esto y que tienen joyas de información sobre las lenguas y las culturas indígenas en sus archivos personales y en formatos que cada vez se vuelve más complicado acceder. El segundo objetivo de este proyecto sería que todos estos materiales que se llegaran a reunir en el archivo puedan contar con la posibilidad de tener todos los soportes necesarios para mantenerse al día, porque como todos sabemos y se ha discutido mucho ya en este congreso, la mayor parte de los soportes digitales van también transformándose y cambiando muy rápidamente. Después voy a regresar a este punto. Finalmente, es garantizar que estos materiales no nada más se queden en un archivo, sino que puedan ser consultados por una serie de personas, de instituciones, de comunidades que pueden estar interesados en el contenido de todo esto. Bueno, como método, estamos en una fase inicial de este archivo y lo que estamos tratando de hacer es pensar cómo podemos hacerlo de la mejor manera a partir de las necesidades que nosotros identificamos en nuestro archivo. Es un archivo muy particular, es un archivo mexicano que queremos que funcione para las comunidades indígenas y para la población de investigadores de México primordialmente, y por supuesto habrá otros investigadores de otros países que puedan tener algún interés en el contenido de este archivo. Bueno, lo que proponemos concretamente es la siguiente circulación de los materiales. Tenemos a un compilador, que puede ser un investigador particular, pero también puede ser una institución o una agencia del gobierno. Por ejemplo, las estaciones indígenas de radio han creado una serie de materiales invaluables. Entonces, la idea es que el compilador ofrezca sus materiales físicos al archivo. El archivo, a su vez, se compromete a digitalizarlos y regresar la base del material al compilador.
Al mismo tiempo va a regresar una versión digital del material donado, pero también la posibilidad de consultar este material en una página de internet que se va a organizar para el archivo, en donde todos los archivos que se presten al archivo digital van a estar disponibles de acuerdo a las políticas, porque como en todos los archivos no todo el material puede estar puede ser de libre acceso. Generalmente hay una clasificación de los tipos de material. Bueno, a partir de aquí también podemos ver que el archivo va a estar abierto para las comunidades indígenas, quienes van a poder tener acceso a este material, del cual generalmente no tienen acceso, y también a otros investigadores interesados. Entonces la idea no es crear un archivo material, es decir, en donde vamos a guardar grabaciones, videos, cassettes, documentos, etcétera, sino más bien permitir a los investigadores y a las demás compilaciones de materiales sobre lengua y cultura indígena digitalizar los datos y acceder a ellos también de manera digital. Los originales van a ser regresados a las personas que los prestaron, digamos. Y bueno, una característica muy importante de este archivo, o de este proyecto más bien archivístico, es que estamos tratando de elaborar una estrategia mixta. En primer lugar, como les decía, estamos en una fase de planeación. Lo que estamos haciendo es analizar los archivos de este tipo que existen en el mundo. Hay 3 archivos principales que se dedican a recopilar y a digitalizar materiales sobre lengua y cultura indígena en todo el mundo, no nada más en América. Uno está en Texas, el otro está en Londres y el otro está en Holanda. Estos 3 archivos tienen diferentes estrategias, por supuesto también diferentes objetivos. Todos ellos están primordialmente enfocados al trabajo de investigación y solo uno de ellos está como más accesible para que un miembro de alguna comunidad indígena pueda acceder a los datos. Entonces este es un problema para la realidad mexicana, en donde sabemos que ya de por sí el internet y toda la tecnología digital sigue siendo muy escasa entre las comunidades, pero si además tenemos que acceder en inglés, el 98% de la población indígena no puede acceder a estos materiales. Bueno, la segunda estrategia que hemos elaborado es tratar de hacer un foro de investigación permanente sobre la relación que existe entre pueblos indígenas, lenguas indígenas, digitalización, archivos, etc. Entonces tenemos ya en marcha una serie de talleres. Este año fue el segundo taller, en donde invitamos especialistas, a miembros de comunidades indígenas y demás interesados en el tema a presentar sus proyectos, sus investigaciones, sus necesidades, etc. Y tenemos varias líneas de investigación que han surgido de estos talleres, y la idea sería que no se detenga este proceso una vez que se consolide el archivo, sino que el archivo siga funcionando paralelamente a estos procesos de investigación, porque curiosamente, al menos en antropología y en menor medida en lingüística, pero también, los archivos son considerados como externos a la investigación, pero nunca son tomados en cuenta como objeto de investigación, y me parece que es muy importante asumir también una reflexión sobre nuestra práctica, y todos estamos ligados a una práctica archivística. Bueno, una tercera estrategia, que ahora vamos en la fase nada más de planeación, pero nuestra idea, esto ya es como más enfocado a la preparación del archivo, es la elaboración de un primer diagnóstico que nos permita identificar materiales que pueden ser susceptibles de ser adoptados por este archivo. Que también ese es un problema, ¿no? O sea, no podemos abrir el archivo a todo, tenemos que ser muy específicos en lo que estamos solicitando como material, al menos para empezar, lo que el archivo empiece a tomar forma. Bueno, ahora voy a pasar a una parte que tiene que ver más bien con los desafíos que estamos enfrentando en el desarrollo de este proyecto. Y bueno, primero que nada tengo que hablar de desafíos generales que muy probablemente comparte este proyecto con muchos otros proyectos archivísticos, y sobre todo en la era digital, porque es verdad que la era digital favoriza la elaboración de archivos, pero también abre la puerta a nuevas preguntas y a nuevos problemas que no teníamos que pensar cuando solo teníamos archivos físicos. Entonces, el primer desafío general de este proyecto ha sido tratar la cuestión de la naturaleza efímera de la digitalización.
Por un lado vemos que todos los formatos digitales tienen una vida cada vez más corta, porque la tecnología va avanzando a pasos agigantados, pero también tenemos el problema de la tecnología que se usa para acceder a estos materiales digitales. Y también ese es un problema en el sentido de que la tecnología va cambiando y muchas veces, por ejemplo, en el archivo de Austin, tuvieron que hacer todo un proyecto para hacerse de todas las grabadoras de cintas, de cassettes, de una serie de tecnologías que ya desaparecieron completamente, porque al necesitar digitalizar esas cosas, primero las tienes que poder reproducir. Entonces, esa es una inversión muy costosa y que implica mucho tiempo. Entonces, estamos ahorita tratando de ver estrategias de cómo solventar este problema de la naturaleza efímera de las colecciones digitales. Otro desafío general tiene que ver con la elaboración de metadatos. Y aquí, bueno, ayer se discutió un poco en una de las ponencias, pero creo que es importante señalar que hay dos tipos de metadatos. Un tipo tiene que ver con el contenido. Por ejemplo, si tenemos una grabación, piensen en la colección esta de cilindros de cera. Se perdieron todos los documentos que acompañaban la colección. Teníamos grabaciones en lenguas del mundo sin ningún tipo de identificación. Un archivo que no esté identificado es un documento sin valor. Entonces tenemos que elaborar estrategias en donde la información concreta, ya sea una grabación, un video, etcétera, esté siempre ligada con esta información que le va a permitir tener sentido. El segundo tipo de metadatos, y esto es como mucho más complejo, tiene que ver con identificaciones electrónicas. O sea, un archivo sin este tipo de identificaciones es imposible de encontrarlo en una base de datos, por ejemplo. Y este tiene que ver con mi tercer punto, que es la accesibilidad. Este tipo de metadatos permite que el contenido de un archivo se vuelva algo consultable en cualquier biblioteca, en cualquier archivo, porque nosotros no accedemos directamente. O sea, si ya en una biblioteca es súper complicado encontrar un documento en particular, imagínense en un archivo digital. Un nombre de identificación de un archivo no te permite saber ni acceder a esa información. Entonces hay que crear una serie de metadatos. Lo que estamos haciendo es colaborando con el Instituto Iberoamericano de Berlín, que tienen mucha experiencia en la elaboración de metadatos electrónicos y digitales, ¿no? Que permiten después identificar y poder hacer conectividad entre diferentes bases de datos para que más personas puedan tener acceso al material. Bueno, después tenemos desafíos institucionales que en el caso de este proyecto tienen más que ver con su localización en esta universidad. En primer lugar, estamos haciendo una serie de cabildeo y promoción porque estamos convencidos de que el contenido de estos materiales que pretendemos juntar para el archivo se trata de un patrimonio intelectual del mundo indígena, que pocas veces han sido reconocido como tal, porque generalmente, como sucede aquí en la Biblioteca Nacional, la tendencia es a considerar el documento físico como la memoria del pueblo, pero la Biblioteca Nacional está hecha para resguardar la memoria de todos los mexicanos. Entonces estamos en negociaciones con la biblioteca para que acepte oficialmente que todo este patrimonio oral de las comunidades, que está plasmado en grabaciones pero también en videos, forma parte de nuestro patrimonio nacional. Un segundo punto tiene que ver con cómo nos estamos nosotros posicionando para presentar ante los posibles donadores de material y cómo estamos asegurándoles que sus materiales van a ser bien tratados, difundidos con respeto, difundidos a partir de las normas que ellos nos pidan, ¿no? Entonces este ha sido un trabajo que estamos empezando a construir, pero después va a ponerse en práctica cuando empecemos a tener negociaciones con los posibles donantes. Finalmente tenemos el puente entre la universidad como productora de saber y las comunidades. Este es uno de los retos más importantes que vemos porque generalmente nos quedamos siempre como envueltos en el mismo mundo intelectual y no hacemos que estos materiales y esta información que se produce desde la academia pueda regresar a sus fuentes de origen. Bueno, objetivos particulares ya tienen más que ver con el proyecto de lenguas y culturas indígenas y nuestro primer gran desafío es cómo acercarnos a las comunidades que están muy alejadas de nuestro medio urbano e universitario, pero también de la tecnología.
este va a ser un desafío que vamos a tener que ir trabajando poco a poco, porque la idea no nada más es que el archivo esté ahí, sino que el archivo realmente tenga accesibilidad para las comunidades indígenas. Bueno, otro problema más concreto tiene que ver... Vamos por los tiempos, pero... Perfecto, sí, ya voy a terminar. Un problema más concreto tiene que ver con cómo vamos a organizar los datos. Oficialmente aquí las culturas indígenas se organizan a partir de sus lenguas, pero hay muchas discusiones, mucha polémica, porque generalmente estas clasificaciones tienen más que ver con criterios políticos en realidad. Y lo que nosotros queremos hacer es, bueno, tratar de ver si es posible que esta clasificación se haga a partir de las culturas mismas, ¿no? De las comunidades concretas. Y bueno, tenemos también que considerar cómo otras bases de datos y otros archivos han catalogizado las lenguas mexicanas. Ese será un problema grande porque no estamos para nada de acuerdo en la manera en que esas clasificaciones funcionan, pero tenemos también que crear conectividad entre archivos. Y finalmente, bueno, una de las posiciones que nos va a permitir lidiar con este problema de la accesibilidad para las comunidades tiene que ver con la lengua que vamos a usar. Por supuesto, el archivo va a estar en español, pero estamos buscando una colaboración con el INALI para que nos permita, con los traductores certificados que ellos tienen, elaborar también portales espejo en las lenguas de cada una de las comunidades. Bueno, a modo de conclusión, ya se pueden imaginar que esta es una tarea de muy largo alcance, pero también de muy largo plazo. Y ahora estamos en la fase inicial, pero estamos convencidos que es un proyecto que tiene que ver con los aires del tiempo. La UNAM está en este proceso de digitalización y también de recontactar a las comunidades indígenas e incluirlas en la vida universitaria para pagar esta deuda histórica que tenemos de rezago. Otro de las, bueno, no son conclusiones en realidad, pero digamos observaciones generales, tiene que ver con la colaboración interinstitucional. Muchos centros e institutos adentro de la universidad están relacionados con esta problemática y estamos tratando de crear un equipo en donde podamos tener representantes de todas estas instituciones. Y bueno, finalmente se trata de construir un equipo, entonces aquí quiero hacer una invitación a quien esté escuchando esta ponencia. Si le interesa el tema, estamos creando un programa de becas para fomentar los estudios sobre archivos y lenguas indígenas. Entonces, bueno, pues muchas gracias por escucharme y aquí les dejo los datos si quieren contactarme, si hay algún interesado por ahí. Muchísimas gracias a Margarita Valdomino por esta magnífica exposición. Por supuesto, siempre pasa en los congresos internacionales. Dice uno, tanto saber que tienen aquellos que vienen, tanto que pueden decir, y a la hora que nos toca escucharlos, tenemos que los moderadores tener la cruel y absurda misión de tener que decirles el tiempo se agota. Pero es parte de la magia de los congresos, la oportunidad de que nos den briznas para que luego en la conversación informal se alleguen o se acerquen. Viene ahora la oportunidad para Judith Silva Cruzat. Ella viene desde Chile. Ella es historiadora con estudios de posgrado en cine documental, máster en gestión de patrimonios audiovisuales por el Institut Nacional de Audiovisual de París y doctoranda en historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Judith Silva ha participado en investigaciones que rescatan la memoria y las manifestaciones artísticas como fuentes para el estudio histórico. Es coautora de libros como El Chile de Juan Verdejo, de 2011, y Joris Ivens en el Chile, el documental Entre la poesía y la crítica, también del 2011. Pues agradecemos desde luego a Judith Silva Cruzat que haya venido desde el hermano país austral y que nos traiga su palabra y sus conocimientos. Francamente, el tiempo se ha ido deslizando porque tuvimos que empezar un poquito después, entonces difícilmente veo la probabilidad de preguntas, lo veo complicado porque se atrasaría la siguiente. Yo creo que si ustedes son tan gentiles, los que hayan querido participar por alguna pregunta, que por favor coloquen también su correo electrónico para que pueda venir acompañada y pueda haber algún ejercicio de respuesta de parte de los ponentes. Y decía muy bien Margarita Valdomino, es una tarea larga, una tarea para toda una vida.
para toda una vida. Por favor. Judith, es tuya la palabra. Bueno, muchas gracias, estoy muy contenta de estar acá, además es mi primera vez en México, es un destino que hace mucho tiempo quería conocer y la academia nos da estas maravillas que uno puede planificar viajes aprovechando de compartir el trabajo que hacemos, ¿no? Bueno, voy a aclarar primero, gracias por la presentación, desde dónde hablo, ¿no? Yo, como bien decía la presentación, soy historiadora de formación, luego estudié cine documental y luego estudié en el INA el máster en gestión de patrimonio audiovisual. Entonces tengo esta triple militancia que me hace moverme todo el tiempo de un lado a otro y de criticar, de ser muy crítica de cada una de los tres lugares de donde hablo. Ayer me interesó mucho unos conceptos que hablaron nuestros colegas aquí presentes y entonces yo me declaré como una híbrida de la era post-digital. Por esta crítica, ¿no? Me declaro muy crítica de la supuesta piedra filosofal que representó el digital en su desarrollo durante las décadas del 80, el 90 y del 2000. Mi ponencia se compone principalmente de dos partes. Primero, de lo que dice primeramente el título, que es el desafío de un diálogo real entre historiadores, puede extenderse a los académicos también, ¿no? Pero yo, como soy historiadora, algo suena, ¿no? Como una señal de celular. Pero no tengo nada aquí. No importa. Pero para quienes, perdón, para quienes nos hacen el favor de escucharnos, se puede seguir en Twitter, la fonoteca Aida, sí, es Aida Navarrete, es Ada Navarrete, perdón, o un email de contacto. Bueno, me encantan estos problemas tecnológicos en congresos tecnológicos, muy divertido. Bueno, entonces, como decía, mi ponencia se compone de dos partes. Primero, esto del desafío de un diálogo real, ¿no? Entre los académicos, yo hablo desde el lado de la historia claramente, y también voy a presentar algunos casos que tenemos en Chile para que los historiadores podamos acceder principalmente a archivos audiovisuales, cinematográficos principalmente, que son con los que yo trabajo. Bueno, voy a leer porque no tengo el don de mi compañera acá de hablar sin desordenarme, así que voy a tener que leer como buena historiadora que soy. Esta exposición nace del sentido común y de mi praxis como usuaria investigadora, pero también como profesional que conoce las nociones generales de la gestión de archivos. De todas formas, considero que es importante hacer el intento de esquematizar ciertos puntos de esta praxis, para que ésta pueda ser tomada en cuenta en la generación de criterios útiles en nuestras instituciones de conocimiento. Para comenzar, haré una aseveración provocadora y extremista. Hay una parte de nuestra historia que no está siendo contada. Un área de nuestra producción humana que no está siendo tomada en consideración por y también para los historiadores del presente y del futuro. Llevamos un siglo de retraso en el acceso, análisis e interpretación de nuestra memoria histórica audiovisual, y esta tarea es urgente. Tan urgente como fue en su momento la historia del cuerpo, de las mujeres, de los pobres, de las mentalidades, etc. Bien lo saben quienes dedican su labor a la preservación, se debe recurrir a una cadena mucho más larga que el simple hecho de escanear una película, convertir en ceros y unos una cinta magnética o escanear un gran tiraje de fotografías. Lo decía nuestros colegas, lo decías tú también ahora. Esta aseveración provocadora
que una parte de la historia no está siendo contada porque los historiadores no usamos los archivos audiovisuales para nuestros estudios, guarda directa relación con el adjetivo que se convoca en este congreso, el de archivo sustentable. Esto debido a que la sustentabilidad significa también que la institución que resguarda se debe comunicar fluidamente con sus usuarios. El uso define la ontología del archivo. En mi caso me refiero a los historiadores, pero como he dicho antes también podría extenderse a otro tipo de usuarios. Este diálogo real entre quienes resguardan el patrimonio audiovisual y los historiadores se hace necesario principalmente porque las instituciones y profesionales que resguardan los archivos audiovisuales poseen cosas que los historiadores padecemos, ¿no? En primer lugar, estas instituciones y profesionales poseen lenguajes específicos y técnicos de catalogación. Sus profesionales manejan conceptos que los historiadores, y me imagino que otros también profesionales de las ciencias sociales desconocemos. Yo aún teniendo esta triple y doble militancia en la gestión de archivos, no sé, me hablan de un tesaurus, por ejemplo, y me pongo, sé más o menos lo que es, ¿no? A grandes rasgos, pero no me manejo en eso. No es mi trabajo, pero es necesario que haya más comunicación entre quienes hacen la tarea de archivar y de gestionar el patrimonio audiovisual y quienes lo usan. En segundo lugar, los profesionales de la información conocen a menudo numerosas redes de comunicación de archivos audiovisuales, que pueden ser digitales o no, que los historiadores también desconocemos. En tercer lugar, los profesionales dedicados a la gestión y preservación de patrimonios audiovisuales, sobre todo en Latinoamérica, donde los recursos escasean, y un profesional realiza una gran variedad de tareas en el proceso de la gestión, lo he visto aquí con mis compañeros en la mesa, poseen un conocimiento de la materialidad de los archivos, los formatos, gran tema, ¿no? Los formatos, así como también de los dispositivos necesarios para poder reproducirlos, también la capacidad de poder operar estas máquinas, ¿no? Que es un conocimiento y que todo esto entra en la definición de patrimonio audiovisual que tiene la UNESCO. Y quisiera detenerme brevemente en el tema de la materialidad, una obsesión que tengo personal a partir de hace un par de años. Me parece de sumo relevante. Poco se habla de la importancia de los formatos y de la materialidad al momento de usar o de escribir un archivo. No es igual, por ejemplo, si un noticiero se realizó en 16 o 35 milímetros, en nitrato, acetato o digital. Si se trata de una realización muda, con sonido integrado en postproducción, con sonido directo, solo por dar algunos ejemplos. La materialidad aquí define la cualidad del archivo. Nos acerca a su época, a las condiciones económicas, técnicas, culturales y geográficas donde fue realizado. Este punto, insisto, poco tomado en cuenta por investigadores, constituye una falta insustituible que quienes dedican su labor al archivo, conservación y difusión del patrimonio audiovisual deberían destacar y enseñar a quienes desconocen el origen material de un archivo digitalizado. El digital no reemplaza la experiencia de la materialidad en el audiovisual. Favorece su difusión, resulta más económico, es ubicuo, pero corre el riesgo de ocultar su cuerpo, su existencia material en el mundo y toda la información que esa materialidad conlleva. Por su parte, en esta propuesta de un diálogo real, los historiadores e historiadoras podemos aportar contexto histórico, político, económico, cultural del periodo y las personas involucradas en la producción de los materiales catalogados. En segundo lugar, podemos aportar se ve muy raro. En segundo lugar, podemos aportar un criterio histórico de valorización o priorización en la conservación o digitalización de determinados archivos audiovisuales. Eso por solo nombrar algunos aspectos. Esta lista de posibles aportaciones puede sin duda ser aplicada a otros patrimonios no audiovisuales, pero quisiera destacar que en el caso de estos últimos es aún más importante. Como decía Daniel en su conferencia esta mañana, existe esta obsesión por conservar las cosas, incluso más que los objetos, pero también eso sucede porque los formatos son cada vez más obsolescentes. Entonces eso nos presenta el desafío muy encima, cada 5, cada 10 años, de estar todo el tiempo migrando para poder conservar el patrimonio audiovisual.
Quisiera destacar que en el caso de estos últimos es aún más importante porque el trabajo con archivos audiovisuales es una práctica nueva, comparado con las denominadas fuentes tradicionales de las que hablamos los historiadores, principalmente el papel. Debiésemos aprovechar esta ventaja para establecer un diálogo que debió mantenerse desde siempre y que posiblemente se perdió en medio de la división de tareas en la cadena de ingesta, documentación y preservación de archivos. ¿Cómo podemos hacer frente a este desafío de diálogo real? ¿Con qué acciones concretas, por ejemplo? Yo humildemente hago una proposición aquí. Preparar, por ejemplo, instancias periódicas de encuentros, seminarios, coloquios, clases magistrales compartidas entre ambas disciplinas, donde se comunique, donde tomen café y se conozcan, donde hablen de la tarea que hace cada uno, ¿no? Proponer desde las universidades o centros de estudios cursos que permitan el encuentro de las disciplinas de la historia y de las ciencias de la información. Sería interesante, por ejemplo, proponer una discusión abierta entre la historiografía y la archivística en cuanto a las reglas básicas de la preservación, la autenticidad, la integridad, la identidad, la fiabilidad y la explotabilidad de los documentos. Dejo ahí abierto el desafío. Ahora, ¿qué pasa con los recursos, no? Recursos escasos todo el tiempo. Los recursos no siempre son pedir dinero a la institución, como hablaba mi compañera acá. El recurso humano también puede provenir de estudiantes y profesionales que, conscientes de esta necesidad de comunicación, realicen un ejercicio de retroalimentación para crear redes de colaboración. Los tesistas, por ejemplo, son un ejemplo de ello. Es un sueño para los historiadores que nos dedicamos al estudio del audiovisual, ya sea como fuente para el estudio histórico o como producción humana en sí misma, que podamos un día acudir al Archivo Nacional y poder ingresar a cientos de fuentes audiovisuales digitalizadas, pero puestas en su contexto material e histórico. Esto no lo declaro como una queja, puesto que es sabido que el camino al acceso de colecciones audiovisuales que se encuentran debidamente resguardadas, catalogadas y accesibles al público es un camino muy largo que requiere recursos económicos y humanos para llegar a este horizonte. Es por esta razón justamente que el diálogo entre las instituciones depositarias de nuestra memoria audiovisual y quienes las usan para sus estudios resulta fundamental. De lo contrario, corremos el riesgo que esta parte de nuestra historia contemporánea, que partió con los primeros registros visuales, sonoros y cinematográficos, quede incompleta por la falta de herramientas de análisis para la escritura de nuestra memoria e historia para las generaciones presentes y futuras. Perdón, me le corté el entusiasmo, pero quisiera mostrar, ¿se acabó el tiempo? Hay acá, hay dos ejemplos. Esta es la Cineteca de la Universidad de Chile, es una cineteca universitaria. También existe, no hay que confundir con la Cineteca Nacional, que es la cineteca que está en el Centro Cultural Palacio de la Moneda en Santiago. Pongo este ejemplo porque la Universidad de Chile y su cineteca funcionan, como decimos en Chile, con el vuelto del pan, o sea, con muy pocos recursos, muy escasos, pero con los recursos que tienen, esta plataforma está solventada en Vimeo, por ejemplo, como sube su... Y entonces tienen colecciones, por ejemplo, y funcionan bajo el sistema de Creative Commons. Entonces, uno puede descargar las fotografías, los videos son verdaderamente archivos que yo, por ejemplo, he hecho clases de historia de cine documental latinoamericano y es muy difícil poder acceder. Todo el mundo lo debe saber acá. Quiero ver una película, un documental que se hizo en el año 64 y es prácticamente imposible acceder. Ahora cada vez es más fácil, ¿no? Y entonces la Cineteca de la Universidad de Chile ha puesto todo su patrimonio online, gratis y descargable. No en una resolución muy buena, por supuesto, pero porque es una entidad sin fines de lucro también, ¿no? Es una entidad educativa. Entonces aquí uno puede pinchar y luego se ve la plataforma, ¿no? Y se puede ver la película completa online. Este caso es una página bastante antigua, que es un proyecto de un particular, que es un proyecto Matic, que él quería digitalizar
la gran cantidad de archivos que se produjo durante los años 80 en Chile y que estaban en formato UMATIC, en 3/4, ¿no? Y entonces es una página muy modesta que ha seguido online durante mucho tiempo, pero también significa, lo muestro principalmente porque es una entidad, no es una entidad pública ni una institución, es un particular que trabajó, por supuesto, apoyado por varias instituciones, entre ellas el Museo Nacional de Bellas Artes, que prestó sus archivos para poder digitalizarlo. Y entonces esto a mí me ha servido mucho para estudiar, por ejemplo, ¿no? Poder verlo en mi casa, porque en realidad el acceso a los archivos materiales todavía en Chile es muy complicado. Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Realmente, por razones de tiempo, muchísimas gracias a los tres. Desde luego a Paul Rodríguez González, desde luego a Margarita Valdominos y por supuesto a Judith Silva Cruzeta. Hay una sola pregunta, ¿me permiten que es para la doctora Valdominos? ¿La podemos leer? Sobre el trabajo con los metadatos, ¿cuál es el esquema de metadatos que permite codificar tanto los datos descriptivos como los de contenido? Y sobre qué vocabularios controlados multilingües están agrupados los contenidos del archivo en lenguas indígenas. ¿Pues se fijan por qué estas preguntas son tan terribles? Por eso nos alejan a los legos de los archivos, a entender los archivos, que hacen preguntas tan difíciles de imaginar que uno no se puede, cuando uno es lego, imaginar el alcance, no. Pero muy buena pregunta y que pedimos a quien sí la entiende que la pueda explicar. Bueno, hasta donde yo sé no existe un sistema de metadatos que pueda conjugar los dos y se tienen que mantener siempre aparte. Hay archivos que tienen iniciativas que tratan de al menos crear sistemas en donde los dos tipos de metadatos permanezcan siempre ligados de una manera clara al objeto, pero es muy complicado. Y bueno, sobre la otra pregunta, por el momento no la puedo contestar porque todavía no llegamos a esa fase donde vamos a tener que decidir cómo vamos a usar los criterios de clasificación y catalogación. Por el momento estamos apenas en la planeación del archivo, pero es una pregunta muy interesante que vamos a tener que abordar en su tiempo. Pues yo les pido que amablemente nos concedan a la mesa, aunque sea para ellos realmente, un aplauso de gratitud y a todos ustedes por la oportunidad de haber contemporizado con los profesores y las autoridades internacionales que nos acompañan. Muchísimas gracias, de verdad.